Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez para contaros aquellas cosas que sabemos que os interesan. En esta ocasión traemos un tema muy recurrente: la disidencia controlada, el control de la resistencia, el control de los grupos antisistema, el control de los grupos revolucionarios, el control de los grupos que van contra esta oligarquía que nos domina y nos gobierna. ¿Quién controla a esos grupos? Podemos pensar que son grupos independientes, libres y que sus decisiones son tomadas de manera soberana, o hay alguna fuerza y poder detrás que hace que giren su rumbo en ciertas ocasiones, o que las decisiones que tomen no sean lo más efectivas posibles. Veréis, hace bastante tiempo leí un documento que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Los Protocolos de los Sabios de Sion hace referencia a una hoja de ruta que se escribió a finales del siglo XIX, en la cual un grupo iluminista sionista que supuestamente controlaba el mundo decidió seguir. En esos protocolos, que es un largo documento muy interesante, y yo recomiendo que lo leáis, es un largo documento en el cual cuentan todo este tipo de cuestiones de cómo ellos siguen los pasos para conquistar y dominar el mundo. Hay una pequeña parte, un pequeño protocolo que dice lo siguiente: los periódicos que editemos serán aparentemente de tendencias y opiniones opuestas. Esto habrá de inducirles a la confianza, a todos, y habrá de atraer sin recelo a adversarios que caerán en la trampa para volverse de ese modo inofensivos. ¿Sí? En los protocolos de los sabios de Sion hace referencia a que esta facción iluminista sionista, que controla todos los recursos económicos del planeta, siempre ha estado en los dos bandos de las guerras. Siempre estaban al este y al oeste, financiaban a ambos bandos, financiaban a las fuerzas del eje y financiaban a las fuerzas que se llamaban por entonces aliadas. Siempre estaban al lado de los llamados, por ejemplo, terroristas, o a las llamadas fuerzas de coalición. Siempre ha estado ligados a ambos bandos, siempre han ganado y de ese modo se han garantizado la victoria final. Hace no demasiado tiempo, un norteamericano, Michael Chudovowski, escribió un artículo muy interesante que se titula Fabricando la disidencia, en el cual habla que de ciertos globalistas y elitistas están controlando los movimientos populares antisistema. La disidencia se fabrica a través de estos movimientos para crear lo que se podríamos denominar una válvula de escape. Se crea una tensión, han creado una tensión en los mercados, la economía, las crisis, los problemas, el hambre, y entonces generan una válvula de escape a través de estos grupos de disidencia que son controlados por ellos mismos. Fundaciones como por ejemplo Rockefeller, la Fundación McCarthy, la Fundación Ford, tienen a su cargo cientos y cientos de organizaciones antisistema y ONGs, son los que se encargan de dar el dinero para producir quizás este tipo de disidencia. Es una forma de comprar a estas organizaciones. Por ejemplo, el Foro Mundial es un foro económico al que acuden importantes dirigentes sindicales, líderes de organizaciones sociales civiles, por ejemplo, Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace. Acuden bastantes organizaciones de este tipo. El Foro Económico Mundial siempre ha estado en tela de juicio debido a su financiación y debido al control que ciertas élites, digamos, intelectuales están ejerciendo sobre el mismo. Élites intelectuales aparentemente financiadas por esos grupos de los que he estado hablando. Esas fundaciones. Otro caso es el Foro Social Mundial, en el cual su eslogan es "Otro mundo es posible". Interesante eslogan. Fue apoyado por la Fundación Ford. La Fundación Ford tiene conexiones desde los años 50 con la CIA y es la que financia y apoya el Foro Social Mundial. La CIA utiliza fundaciones filantrópicas como conducto más efectivo para canalizar grandes sumas de dinero a proyectos de agencias, de tal modo que así evitan alertar a los destinatarios sobre su origen. Esto no lo digo yo, esto lo dijo James Petras, de la Fundación Ford, hablando sobre la Fundación Ford y la CIA en el Global Research el 18 de septiembre del año 2002. El FSM, el Foro Social Mundial, se define de la siguiente manera. Ellos hacen esta definición, fijaos, dicen:
Un espacio abierto de encuentro para la reflexión, el debate democrático de ideas, formulación de propuestas, el libre intercambio de experiencias y las interconexiones de acciones eficaces por parte de grupos y movimientos de la sociedad civil que se opone al neoliberalismo y a la dominación del mundo por el capitalismo corporativo y cualquier forma de imperialismo. Y estamos comprometidos a construir una sociedad centrada en la persona humana. Esto lo podéis ver lo que tenían publicado el Foro Social Mundial en el año 2010. Como veis, si una fundación, el FSM, está financiada por un grupo de esta naturaleza, pues dicen que el que paga manda, y evidentemente vemos que quien manda tal vez no sea una persona que desea a toda costa evitar la dominación del mundo por parte del capitalismo o, por ejemplo, construir una sociedad centrada en la persona humana, según sus palabras. Bien, sea como fuere, los gobiernos también han financiado significativamente a estos importantes grupos de protesta. Por ejemplo, la Comisión Europea financió a los grupos que se movilizaron contra un gran número de personas para protestar en las cumbres de la Unión Europea en Gotemburgo y en Niza. La Lotería Nacional de Gran Bretaña, controlada y supervisada por el gobierno, ayudó a financiar a un grupo en el corazón del contingente británico, un grupo antisistema. Esto lo dice un columnista británico, James Handin, lo comentó en el año 2001. El gobierno es anfitrión, y el gobierno, siendo anfitrión de estos foros internacionales, como por ejemplo por poner un ejemplo, el Club Bilderberg, o por poner otro ejemplo, la OMC, las reuniones de la Organización Mundial del Comercio, bueno, pues el país anfitrión donde se celebran estas reuniones controla, desde luego, la reunión en sí, financia la cumbre, los dispositivos de seguridad y también a los grupos subversivos que protestan contra esta cumbre. Lo controlan todo. Incluso el movimiento, este movimiento que está apareciendo recientemente anti-Wall Street, ¿sabéis por quién está controlado? Por George Soros. Sí, George Soros, el director de uno de los más importantes fondos de inversión a nivel mundial, controla un grupo anti-Wall Street, antagónico. Crean la tesis y crean la antítesis, y para proteger la tesis está esa antítesis que está controlada por la misma entidad. En España tenemos casos parecidos. Por ejemplo, tenemos el caso de la iniciativa del 15M. Detrás del 15M había muchos jóvenes que habitualmente vestían con corbata, trabajaban para importantes facciones oligárquicas y que desde luego estos tíos ganaban una pasta. Sin saber cómo ni de qué manera, fundan una organización social antisistema, la cuelgan de la red y se visten con vaqueros, se cuelgan un pañuelo palestino, salen a la calle para decirnos que hay que cambiar el sistema, que todo va mal, cuando realmente a ellos todo les va bien. ¿Quién los financia? Hay vídeos de estos tipos, o de estos importantes tipos, con importantes líderes políticos dándose la mano, en programas de marketing, en programas de fundaciones de nuevos bancos, no sé, cosas muy interesantes. Y ahí están, no tenéis más que verlos, está en internet. Sacad vuestras propias conclusiones. Crean la tesis y la antítesis, el control de ambas fuerzas. No soy hombre religioso, pero la Biblia es un libro muy interesante, un libro filosófico en el cual hay muchas cosas que, aunque hayan pasado 1000 o 2000 años, ahí están y siguen hoy en día vigentes. Hay un versículo de San Marcos que dice lo siguiente, dice, por sus frutos los conoceréis. Lo interesante es el versículo en sí, o los varios versículos, en los cuales dice las siguientes palabras. Os las voy a leer. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una interesante reflexión. Así que cuidado con aquellos que buscando vuestras necesidades y siguiendo de manera astuta vuestros anhelos os digan, seguidme, yo conozco el camino. Cuidado.
El único grupo al que debéis seguir es a vosotros mismos, vuestra propia voluntad, aquello que os marque el interior. No dejéis que los demás os creen opinión o os creen un camino al que debéis seguir. No, no hagáis eso. Recordad, por sus frutos los conoceréis. Hoy una frase es excesiva, lo sé, pero os la diré. Hay una frase que oí hace 30 años, ni más ni menos. Se la oía a Antonio José Ales y decía lo siguiente: desconfía hasta del que te diga que desconfíes. Yo sé que es excesivo. Hay que mantener un grado de confianza, por lo menos a cierto nivel. Pero ahí está. Hay gente que te dice que desconfíes y es que tiene intereses detrás de ello. Bueno, después de esta larga arenga que no quiero prolongar más de lo debido, deciros que nosotros no tenemos la financiación de estas organizaciones, estas enormes organizaciones, ni mucho menos. Solo la publicidad que aparece en los vídeos del canal de YouTube y en la web de Mundo Desconocido nos permiten sostener el proyecto Mundo Desconocido. También deciros que vuestra colaboración es la mejor medida de gratitud con la que podemos valorar que el proyecto Mundo Desconocido os está gustando. Es por ello que seguimos adelante y es visible que así es, que de alguna manera aquello que aquí os contamos os agrada. Bien, dicho lo cual y sin más, deciros desde Mundo Desconocido, bueno, pues que nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.